Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Horizonte. Mi nombre es Christopher González Rodríguez, soy seminarista de la Diócesis de Mayagüez y me acompaña Jaime Javier Padilla Cruz de la Arquidiócesis de San Juan. Entonces, para el tema de hoy vamos a iniciar leyendo el capítulo 3 del Génesis. La serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿Cómo os ha dicho Dios que no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios: No comáis de él ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: De ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Después dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se le abrieron ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo hojas de la higuera se hicieron unos ceñidores. Muy bien, pues como hemos podido ver y escuchar, el tema pues es bastante fácil de identificar, ¿no? Vamos a estar hablando hoy sobre ese primer pecado, sobre la caída del hombre, que Génesis, el capítulo 3 del Génesis, pues nos lo narra de una manera espectacular y encierra ahí toda esa enseñanza que la iglesia recoge acerca de lo que es el pecado y en qué consistió ese primer pecado del hombre, ¿no? Pero yo creo que para poder empezar a tener un diálogo bueno, yo creo que lo ideal sería primero que definiéramos lo que es el pecado, Jaime. ¿Qué es el pecado para ti? O sea, sin definiciones dogmáticas, ¿qué es el pecado para ti? Cuando digo pecado, ¿en qué piensas? Pues pensaría principalmente en la cuestión de que es un error, una falla del ser humano, pero pensaría que es mucho más que eso, sino algo que nos aleja de Dios, propiamente nos saca de su relación, de la relación con Él y con los demás. Fíjate, yo creo que has dicho algo sumamente importante, ¿no? Porque el pecado, para poder entenderlo en toda su plenitud, en toda su esencia, pues hay que tener en cuenta la revelación, hay que tener en cuenta a Dios. De hecho, así nos lo dice el Catecismo en el punto 386 y 387. El pecado se entiende en su plenitud cuando lo vemos desde Dios, cuando vemos desde lo que Dios nos ha comunicado. Porque si no, pues puede correr el riesgo de que se vea meramente como una falla psicológica, como un error meramente humano, como una consecuencia de una estructura social incluso, ¿verdad? Porque yo creo que lo hemos escuchado, que a veces pensamos, la gente, la sociedad, pues ve el pecado como algo construido por la iglesia y no es así, no es así. Es que es algo que es mucho más profundo que eso. Verlo simplemente como algo que nos da la iglesia o que nos dice la iglesia que tenemos que obedecer por los 10 mandamientos, en la realidad es que el pecado tiene que haber un carácter completamente social, no solamente en relación con Dios, sino en relación con los demás. El hecho de yo mentir es difamar a una persona. Difamar a una persona le causa un efecto a una persona y eso daña su fama. Precisamente, y es que también eso, el pecado ciertamente tiene una dimensión social, pero también una dimensión personal. Y es que el pecado, según nos dice la iglesia, es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. O sea que, en definitiva, el pecado viene a ser como un abuso de esa libertad, un mal uso de la libertad que el Señor nos regala, que también es lo que se ve un poco, esa libertad pues se ve en Génesis 1 y Génesis 2, ¿no? Por eso Génesis es un libro espectacular, a mí me encanta mucho. Y pues entonces, este capítulo, pues viene a este capítulo tercero del libro del Génesis, viene a compartirnos, desde la visión del autor sagrado, pues cómo fue ese primer pecado del hombre. Porque, como hemos ido viendo a lo largo de todos estos primeros episodios de nuestro podcast, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y hay, obviamente en Dios, pues en Dios no hay pecado. Por lo tanto, ¿de dónde viene el pecado? Pues el pecado viene precisamente del mal uso de la libertad, pero no es algo que nace del hombre, porque el pecado no es propio del hombre, o es propio del hombre. No, es completamente algo que por causa de nuestra libertad hemos caído a. Exacto, pero esto no lo buscó el hombre solo, sino que nos dice claramente el Génesis que hay una persona que introduce el pecado en la vida del hombre,
que a veces esa persona, la sociedad y él mismo también ha querido presentarnos como que una persona que no existe, que es un embuste, una falacia, un cuento medieval, y es el demonio. Que aquí en este capítulo en este tercer capítulo de Génesis, pues se identifica con la imagen de la serpiente. Y sabemos que la serpiente, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, pues siempre va a hacer referencia al demonio. Igualmente la imagen del dragón, ¿verdad? Son dos imágenes que se utilizan para identificar al demonio, serpiente y dragón. Por eso resalta el hecho de que diga que es el animal más astuto de todos, para darle de comparar la cualidad que tenía el mismo demonio, de la astucia que tenía para poder seducir a los hombres. Exactamente, Rizo. Y vemos que también esa seducción que hace el demonio, pues no se basa en una verdad. Y ahí vemos también una parte del pecado. El pecado siempre busca que nosotros veamos lo malo como bueno. Es una apariencia, es una mentira. Porque, ¿qué dice la serpiente? Con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín. Eso no fue lo que dijo Dios. Y la mujer lo sabe. Eva lo sabe, lo reconoce. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Lo dice en el capítulo 2, versículo 16. Pueden comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no lo comerán, porque el día que coman de él tendrán que morir. Entonces vemos que la serpiente comienza diciendo una mentira, con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín. No es eso. Entonces tenemos que tener cuidado porque el pecado siempre es una mentira, siempre es una falacia, siempre es una apariencia. ¿Qué iba a decir? Es un engaño. Es un engaño, ciertamente. Pero en sí, el pecado, hemos dicho que es un abuso de la libertad, ¿no? Pero ante todo, el pecado, y este primer pecado original, pues viene a ser como el hombre se coloca a sí mismo como el juez entre lo bueno y lo malo. ¿Quién decide qué es bueno y qué es malo en el mundo? Pues en este caso aquí está poniendo el hombre. Exacto, pero en principio eso le corresponde a Dios. Solo Dios reconoce lo que es bueno y lo que es malo, y Él lo determina. Que como se nos menciona en el Génesis, la serpiente nos dice a los seres humanos que serán como dioses. Es aquí que el hombre quiere ponerse por encima de Dios y terminar convirtiéndose en Dios. Claro, y eso tiene un nombre. Eso es soberbia. Y precisamente la soberbia es el primer pecado del hombre. Y el primer vicio capital también que nos enumera la tradición de la iglesia, porque es la madre de todos los pecados. ¿Y qué es la soberbia? Pues yo sacar a Dios para ponerme yo en el centro. Esa es la soberbia y por eso es la madre de todos los pecados. De hecho, nos dice el catecismo en el punto 397: el hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia su creador. Abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Fíjate qué fuerte esto. Una falta de confianza en su bondad. O sea, acabamos de ver en el relato de Génesis y en los demás episodios de este podcast cómo Dios, por amor, por misericordia, crea al hombre. Y el hombre, por un mal uso de su libertad, se aparta de Dios, se aparta de la bondad y se coloca a Él en el centro. Pero ciertamente eso no estaba en el corazón del hombre, sino que alguien lo puso. Y ese alguien es el tentador, es el demonio, ¿no? Por lo tanto, el pecado hizo algo en nosotros. Porque después de esto vemos la sentencia del Señor, que la pueden buscar ustedes en sus casas, ¿no? Y leerla. Es una sentencia fuerte, porque dice que a causa del pecado el hombre experimentará la muerte, el hombre experimentará el dolor, el sufrimiento. Y es que antes del pecado el hombre tenía unos dones. ¿Te acuerdas cómo se llaman? Los dones preternaturales. Dones preternaturales, una palabra de domingo. Dones preternaturales. El hombre era impasible. ¿Qué significa que es impasible? Que no experimentaba dolor, no experimentaba sufrimiento. Era inmortal, o sea, no moría. Y era un ser íntegro. O sea, no habían desequilibrios ni psicológicos, ni emocionales, ni mentales, nada. El hombre era íntegro. Era como Dios. Era imagen y semejanza de Dios. Y el pecado echó todo eso por la borda. El pecado sacó todo eso. El pecado, lo que hizo en el hombre fue dañarlo. Dañó el corazón del hombre. Precisamente por eso entonces el pecado original, que este pecado que nos está narrando el libro, pues se transmite por generación. ¿Por qué? Porque ese pecado hirió la naturaleza del hombre. Y esto es bien importante, Jaime. El pecado hiere la naturaleza.
nuestros hermanos separados, los protestantes, dicen que el pecado corrompe la naturaleza. Si algo está corrompido, es difícil sanarlo. Exacto. Ahora, una herida sí sana. Una herida tiene remedio. Si yo tengo un brazo con gangrena, pues ya se chavó, hay que amputarlo. Ahora, si yo me doy un tajo, pues se puede sanar, ¿no? Y yo creo que eso es importante tenerlo presente, Jaime. Yo creo que hay que entender que el pecado hiere nuestra naturaleza. Pues es que no es parte de nuestra naturaleza. No nos define como seres humanos. Los seres humanos somos capaces de conocer a Dios y amarlo en su plenitud. El pecado es un mal del uso de la libertad, pero aún así podemos librarnos de él, podemos salir de él. Pero no por nuestras propias fuerzas. Claro está. Y de hecho, ese es el próximo tema, así que no se desconecten. Pero en el próximo tema verán cómo el hombre se puede liberar del pecado. No por su fuerza, sino por alguien. Ya sabemos quién es, Pronto Cristo. por horizonte. Exactamente. Pero entonces el pecado hace eso, el pecado hiere la naturaleza, el pecado daña la naturaleza del hombre, el pecado daña al hombre, lo mancha. Y por eso es también importante el bautismo, ciertamente, porque nos limpia de todo ese pecado. Entonces, de ahí en adelante, el hombre tendrá una lucha constante contra el pecado, contra esas tentaciones que el demonio mete en nuestro corazón y en nuestro mundo, para que nos hagan caer, para que nos hagan apartarnos de Dios. Ese es el propósito de incluso dentro de la sociedad. Como vemos que querer eliminar a Dios de la ecuación, porque es más fácil vivir libremente, es más fácil hacer lo que nos dé la gana, comamos y bebamos que mañana moriremos. En un sentido completamente de libertinaje, del mal uso de esa libertad que Dios nos ha dado. Por eso los medios están, más que a veces no lo sabemos usar, o ni siquiera la sociedad los promueve, porque es más fácil cada uno vivir en su propio mundo y hacer lo que le dé la gana. Claro, y es que precisamente el hombre fue creado con libertad. Porque volvemos a lo mismo, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Y quién como Dios que es libre? Pero esa libertad no puede estar sola. Si vamos a ejercer la libertad tiene que estar acompañada de responsabilidad, si no se convierte en esto que has mencionado, que es libertinaje. Y ya vemos lo que el libertinaje hizo. El libertinaje pues dañó todo, dañó esa creación de Dios, esa creación perfecta, hermosa de Dios que éramos nosotros, ¿no? Y el pecado pues tiene sus secuelas, ciertamente, ¿no? Al punto de que algunos hablan de que el mundo pues es un mundo de pecado, es un mundo que está completamente dañado, no solamente el hombre, sino el mundo. Ahora bien, y creo que esto es importante y lo insisto, hay que recordar que el pecado no es propio de la naturaleza del hombre. El hombre está llamado a levantarse de su pecado, como tú bien decías ahorita. Pero ciertamente esto no es algo que el hombre lo hace solo. Una tentación, Jaime, que podemos tener en nuestra vida es pensar que el pecado solamente nos afecta a modo personal. Y eso no es así, porque el pecado tiene una doble dimensión. Tiene ciertamente, y es la más grave, la dimensión personal. Pero el todo pecado también tiene una dimensión social. Por eso el Señor resume la ley en 2 mandamientos, que son amar a Dios sobre todas las cosas Y amar al prójimo como así. Exactamente. Si yo fallo al amor, ya sea al amor en Dios o al amor al prójimo, pues todo se pierde. No hay progreso, todo se pierde. Y ahí está la importancia. De hecho, eso lo vemos también en el capítulo 3 del Génesis. Primero Eva peca, ¿no? La serpiente la tienta. Eva coge el fruto y se lo come. ¿Y qué hace Eva? Eva no se queda con eso. Se lo ofrece a Adán. Ahí está la dimensión social del pecado. Mi pecado afecta al otro. Eva no se queda con la manzana y se la come y ya, y la guarda y qué sé yo. Eva se la ofrece a Adán. Entonces Eva también se convierte en un instrumento de pecado. Viene a hacer lo mismo que está haciendo la serpiente y hace caer también a Adán. Eso lo que nos quiere decir es que el pecado tiene una dimensión social. Nosotros pecamos de diversas maneras. Podemos pecar de pensamientos, de palabras, de obra, pero también de omisión. Donde hay que tener mucho cuidado. El pecado no es una acción puntual en nuestra vida. Es fruto de un proceso. Es fruto de una cadena que comienza en el corazón. Y ya cuando hemos pecado en cuestiones de obra, ya hemos pecado anteriormente de pensamiento y de palabra también, incluso con nosotros mismos. La obra viene a ser el final. Por lo tanto, si queremos erradicar el pecado de nuestra vida, pues tenemos que hacer ese ejercicio de no quedarnos meramente en esa obra externa, sino ver de dónde viene. De que ya también después nos dice el Señor que en el corazón del hombre están los buenos pensamientos, pero también están los malos, que ciertamente no son propios del hombre.
Pero han llegado hasta ahí, han llegado ya sea por medio del demonio o por medio de otras personas que también fungen, digamos, como pequeños demonios, ¿no? Y nos tientan. Entonces, para poder erradicar el pecado de nuestra vida, pues tenemos que primero identificarlo. ¿Y cómo lo identificamos? Bueno, pues también por la revelación. Y es que el Señor pues, le entrega a Moisés en el monte Sinaí las tablas de la ley, ¿verdad? Y son 10 mandamientos. Hay 3 mandamientos que afectan nuestra relación con Dios y hay 7 que afectan nuestra relación con la persona. Ahora bien, o sea, ¿cómo podemos interpretarlo? ¿Cómo podemos entenderlo? Pues es que no podemos ver esos 10 mandamientos como cosa literal. Por ejemplo, no matar. No se queda ahí. Y es muy bien lo que tú dices, el matar no solamente implicaría privación de vida. Yo recuerdo con un sacerdote que yo conocí, nos comentaba que la gente muchas veces se confiesa de pecados simples o sencillos, como faltar a misa un domingo, como que hizo una mentira piadosa, por así decirlo. Pero mucha gente no se confiesa del bochinche, mucha gente no se confiesa de la calumnia hacia otras personas. Y eso es un sentido de matar. Le estoy matando la fama a otra persona, le estoy dañando la vida a otra persona por algo que yo quería decir porque me da el gusto, me da el placer. Siempre se comenta que los puertorriqueños somos una sociedad muy bochinchosa, pero eso no debe ser así. Eso no nos define como sociedad, eso no nos define como persona. Nosotros podemos salir de esa actitud, podemos salir de ese estilo de vida. Tenemos los medios, el problema es que no nos encontramos, o no se nos hace fácil verlos y apreciarlos. Porque la iglesia está ahí para poner los medios. El hombre tiene que poner de su parte para conseguirlos. El problema que tenemos hoy en día es que la sociedad lo hace ver tan y tan normal. Lo que es el bochinche, lo que es la calumnia, lo que es el robo y muchas otras cosas más, la hace ver tan normal que ese es el problema. El normalizar el pecado es normalizar el error. El normalizar el error es crear una sociedad completamente de ignorante, una sociedad completamente manipulada, porque el pecado no es libertad, el pecado es esclavitud al vicio. Bueno, pues esto no se puede quedar aquí, Jaime, esta reflexión que hemos llevado no se puede quedar meramente en un podcast que escuchamos y ya. Hay que hacer algo práctico con esto, hay que hacerlo vida. El pecado nunca puede ser visto, como tú bien decías, como algo normal, como algo de nuestra vida, sino que hay que erradicarlo. Y una manera de erradicar el pecado y de identificarlo en nuestra vida es el examen de conciencia. Ese examen que deberíamos de hacer todos los días, no solamente antes de confesarnos, ¿no? Y el examen de conciencia a mí me ayuda mucho a hacerlo 3 preguntas. Cuando llego al final del día, pues me pregunto, ¿qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Y qué puedo hacer mejor? Pero hacerse un examen serio, no algo para pasar ahí, algo serio, sentarte en tu casa, en una parte, y examinar qué hice bien durante el día, qué hice mal y qué puedo hacer mejor. Y yo creo que eso nos va a ayudar un poquito a ir identificando ese pecado que a veces, pues, precisamente por lo que tú decías, ¿no? Pasa como desapercibido por nuestra vida. Y el pecado nunca puede pasar desapercibido, nunca puede ser un invitado en nuestra conciencia, en nuestra vida. Hay que erradicarlo. ¿Cómo lo erradicamos, Christopher? Pues hay una persona, ¿y qué persona? Que verdaderamente erradicó el pecado. Lo erradicó de una manera muy hermosa, muy gloriosa, llena de amor. Y es Cristo. Cristo es el que erradica el pecado en nuestra vida. Ahora, ¿cómo lo hace? Pues para eso les invitamos a que sintonicen el próximo episodio de este podcast Horizonte. Así que lo esperamos para la próxima semana. Gracias por sintonizar.